Bien, gracias y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo a todos ustedes que están viendo un episodio más de este proyecto llamado Cristiano Consciente. El día que vamos a tratar el día de hoy, el tema que vamos a tratar el día de hoy, disculpen, es el tema del nuevo pacto. Bien, y es un estudio bíblico que acerca de algo que para muchos es un tanto básico, porque el Nuevo Testamento efectivamente habla acerca del nuevo pacto, pero lo que vamos a hacer hoy día es justamente darle una profundidad, es decir, buscar la raíz, la esencia, el lugar de donde viene este término que es llamado el nuevo pacto. Primero, cuando hablamos de pacto, no hablamos específicamente de ley. Bien, un pacto técnicamente es un acuerdo. Un acuerdo, y un acuerdo puede ser desde una promesa hasta cualquier tipo de negocio o por ejemplo entre un empleador y un trabajador se genera un contrato. Ese acuerdo, ese contrato es un acuerdo, ese contrato es un pacto. Allí se establece que, por ejemplo, que el trabajador está obligado a hacer los trabajos y que el empleador está obligado a pagar el sueldo. Mientras una de las dos partes quebrante, por decirlo de alguna forma, ese acuerdo, ese pacto, ese contrato, el pacto en sí queda quebrantado, queda obsoleto como norma. Bien, me explico. Por ejemplo, si el trabajador renuncia a sus labores, obviamente el empleador no está obligado a seguir pagando un sueldo porque técnicamente no está trabajando. Y si el empleador despide al trabajador también, es decir, si alguna de las partes según el acuerdo, ¿cierto? Si alguna de las partes coincide en que ya no se establecerá más ese acuerdo, entonces ese pacto queda quebrantado. Obviamente un pacto es un acuerdo. Eso es un pacto, ese es un claro ejemplo de un pacto condicionado, por ejemplo. Existen pactos que técnicamente son promesas. Por ejemplo, Dios le promete a alguien hacer tal cosa, independiente si esta persona a la cual Dios promete hacer, qué sé yo, tal cosa, como lo dijimos, haga lo que sea, hace lo que quiere, me explico. Por ejemplo, Dios le prometió a Abraham darle la tierra de Canaán y no puso ninguna condición al respecto. Bien, es decir, ese pacto es una promesa de Dios, es un acuerdo. Tal vez no estaba en el corazón de Abraham tener ese tipo de promesa, pero sí estuvo en el corazón de Dios y Dios le transmitió esta promesa. Y esa promesa queda establecida como un pacto porque finalmente fue un acuerdo que Dios hizo con Abraham. Bien, entonces un pacto técnicamente es un acuerdo más que una ley. Bien, ahora dentro del acuerdo hay normas y esas normas se respetan como si fueran leyes. ¿Me explico? Pero un pacto técnicamente, insisto, es un acuerdo. Bien, entonces hoy día vamos a analizar lo que es el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos que caen en las redes de la ley dada a Moisés, justamente por el nivel de ignorancia que hay dentro del pueblo evangélico con respecto al tema del nuevo pacto. Bien, y ese es el aporte de este video, es decir, tratar de hacer una explicación profunda del por qué el nuevo pacto no es la ley de Moisés, no son las leyes que le fueron dadas a Moisés, sino que son leyes que aparecen en otra parte de la Biblia, que fueron dichas por otro personaje, que fue Jesús. Pero ahora vamos a ver desde dónde viene la promesa del nuevo pacto y si está relacionada o no con el tema de Moisés. Bien, entonces el nuevo pacto justamente se establece en el momento en que Jesús está cenando por última vez con sus apóstoles. Bien, es decir, en los días de la Pascua judía. Dice Lucas capítulo 22 del 19 al 20: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Es decir, si bien es cierto, los discípulos de Jesús junto al Mesías estaban celebrando la Pascua judía, aquí hay un detalle en el versículo 20 y dice: después que hubo cenado, es decir, después de la celebración de la Pascua judía, Jesús establece los parámetros del nuevo pacto. Es decir, el nuevo pacto, desde esta perspectiva, ya no tiene nada que ver con las tradiciones judías. Bien, ese es un detalle.
y que a lo mejor puede parecer un tanto radical lo que estoy diciendo, pero en efecto no lo es. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver cómo la Escritura da testimonio de que esta idea finalmente no es tan radical ni tan disparatada, ¿bien? Pero primero veamos desde dónde se originó y quién prometió o quién habló acerca de un nuevo pacto en las Escrituras. Para ello entonces vamos a leer Jeremías capítulo 31, del 27 al 34, que dice lo siguiente: He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré en la casa de Israel y en la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Las letras que aparecen aquí en amarillo son puntos que vamos a ir recopilando acerca de las promesas del nuevo pacto, ¿bien? He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Bien, esta es la profecía, por decirlo, la profecía más típica que se menciona respecto del nuevo pacto, y dice claramente dos cosas, o lo más importante. Primero, habla de simiente de hombre y simiente de animal. Bien, un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, y un pacto distinto al pacto de Dios con Moisés, que fue escrito en piedra. Bien, la señal de esto es que obviamente escribirá la ley en la mente y en el corazón de las personas, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Bien, es decir, nadie podrá decir: mira, yo voy a leer este libro para que tú conozcas a Dios. A eso se refiere específicamente. Pero hay otro pasaje bíblico que también del profeta Jeremías, que es en Jeremías capítulo 32, que también habla de un nuevo pacto, del nuevo pacto con Israel, y que justamente es un pacto que es una promesa que es poco conocida, pero que nos da dos nuevos parámetros, por decirlo de alguna forma, dos nuevas señales con la cual podemos identificar las profecías del nuevo pacto. Dice Jeremías capítulo 32 del versículo 37 al 40: He aquí yo los reuniré de todas las tierras a las cuales las eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Bien, ahora como le dijera, como una especie de acotación, a ver si lo podemos ver aquí, que no me falle la presentación. ¿Por qué Jeremías habla de esta promesa? Muy sencillo, porque en la ley que le fue dada a Moisés dentro del libro de Deuteronomio, capítulo 4 del versículo 23 al 31, allí Dios establece una advertencia a Israel, bien, que es una advertencia contra la idolatría, justamente para que Israel no quebrante el pacto de Dios con Moisés. Bien, es una advertencia. Sin embargo, en esa advertencia Dios ya profetiza el quebrantamiento de ese pacto. Bien, y por ende Dios los castigaría y los enviaría a una tierra lejana como esclavos, ¿cierto? Por haber desobedecido y por haber quebrantado el pacto de Dios con Moisés. Por esta razón entonces Jeremías da testimonio de ello, diciendo: ellos quebrantaron mi pacto. Es decir, en los días de Jeremías Israel había sido idólatra, en extremo idólatra. Bien, entonces aunque este es un antecedente que es mucho más profundo y podría dar para, qué sé yo, varios videos más, varias explicaciones más, aquí solamente lo vamos a citar, porque esta es solamente una de las profecías que aparecen dentro de la ley dada a Moisés, en la que se señala que Israel quebrantaría el pacto. Bien,
Entonces, citamos este versículo para dar testimonio de que Jeremías dice lo correcto al decir que Israel había quebrantado el pacto de Dios con Moisés. Bien, en resumen entonces, el pacto de Dios, las profecías de Jeremías se resumen en lo siguiente. Primero habla de un nuevo pacto, distinto al anterior, a una promesa con los animales. Si bien es cierto, también fue una promesa para Israel, también fue una promesa para los animales, ¿bien? De un pacto perpetuo, y la señal de todo esto será que nadie enseñará a su prójimo. Entonces es aquí donde los judaizantes, grupos de, por ejemplo, los adventistas, judíos mesiánicos o judíos que pretenden seguir al Mesías, es aquí donde todos estos grupos neojudaizantes caen nuevamente en una mala interpretación. ¿Por qué? Porque en los días de Jeremías había sido quebrantado el pacto de Dios con Moisés. Por lo tanto, como norma, como regla, el pacto de Dios con Moisés estaba obsoleto. Bien, sin embargo, hay un personaje que es Esdras, que es un sacerdote que vuelve a restaurar la ley. Es decir, a través de la restauración confirma que efectivamente la ley de Moisés había sido y había quedado obsoleta como norma. Pero, como les digo, existe un sacerdote que restablece la ley. Y dice lo siguiente: y se juntó, Nehemías capítulo 8, esto ocurre en los tiempos de Nehemías, y podemos ver esto en el libro de Nehemías capítulo 8 del versículo 1 al 3, diciendo lo siguiente: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos a la ley. Es decir, aquí, ¿por qué cito esto? Porque si bien es cierto aquí el sacerdote Esdras restablece la ley, lo cierto es que esta no es el cumplimiento, esta escena no es el cumplimiento de la promesa de Jeremías. Porque la promesa de Jeremías dice claramente: ninguno enseñará a su prójimo, ven, conoce a Dios. Y eso es lo que hace Esdras. Es decir, Esdras reúne a la gente, le dice ven, y les da a leer el libro de la ley justamente para que conocieran a Dios. Por lo tanto, esa es señal clara de que el profeta Jeremías, la profecía del profeta Jeremías no se cumple aquí en Esdras. ¿Cómo lo podemos comprobar? Muy sencillo, a través de un ejercicio lógico muy sencillo. Primero, ¿por qué Esdras restablece la ley de Moisés y cuándo y por qué y cómo lo hace? Muy sencillo. Primero, desde los días de Moisés, insisto, hasta los días de los reyes de Israel y de los reyes de Judá, Israel adoró dioses paganos. Entre esos días se levanta el profeta Jeremías, ¿bien? Y muchos de los profetas que están en las Escrituras, justamente para decir que Israel estaba quebrantando el pacto de Dios con Moisés por haber adorado dioses paganos. Bien, entonces, desde los días de Moisés hasta los días de los reyes, hasta el libro de los reyes, Israel adoró dioses paganos. Por lo tanto, esta es una evidencia de que quebrantó el pacto de Dios con Moisés, señalado en el capítulo 4 de Deuteronomio, en los versículos que ya veíamos. Y es por esta razón, según la profecía de Deuteronomio, que en los días de los reyes Dios levanta a profetas como Jeremías, perdón, la mala ortografía, y dice Jeremías, y es Jeremías, ¿bien? Dios levanta entonces a los profetas Jeremías y Oseas para confirmar lo dicho por Moisés, para testificar acerca de lo que había profetizado Moisés en Deuteronomio, ¿bien? Es decir, que Israel quebrantaría el pacto de Dios con Moisés. Para confirmar lo dicho por Moisés, el quebrantamiento del pacto, y justamente se levantan también los profetas para profetizar un nuevo pacto. Bien, después de los días de Jeremías, entonces Israel es llevado como esclavo a Babilonia durante 70 años. Es aquí cuando yo les mencionaba que efectivamente en aquel momento la ley de Moisés como norma, no como libro de lectura, no como enseñanza bíblica, sino como norma, como regla, como ley, estaba obsoleta. Bien. Y en ese momento, debido a la idolatría, entonces Dios castiga a Israel y los lleva como esclavos a Babilonia durante 70 años. Luego de 70 años, Israel retorna a Canaán, traído por el líder Nehemías, que es el
el escritor del libro que acabamos de leer, en donde aparece el sacerdote Esdras. Bien, y es aquí entonces donde Esdras restablece la ley de Moisés. La pregunta es, si esta no es el cumplimiento de la profecía de Jeremías, ¿por qué entonces Dios permite que la ley de Moisés, tal como Nehemías lo dice, vuelva a ser restablecida en los días del sacerdote Esdras? Muy sencillo, porque este evento tiene su origen, o estaba profetizado por el profeta Oseas desde el capítulo 6, en el capítulo 6, desde el versículo 2 al 11, donde habla acerca de la restauración de Israel luego del cautiverio. ¿Cuál cautiverio? Justamente el cautiverio de Babilonia. Así es, Oseas también había profetizado acerca del castigo de Dios para con Israel, llevándolos a una nación extranjera, a una nación lejana como esclavos. Entonces, Oseas profetiza que nuevamente vendría el pueblo de Israel nuevamente a Canaán. Bien, habla de una restauración de Israel. Y es dentro de esta restauración donde la Escritura habla de volver a cortar, es decir, volver a juzgar específicamente a Judá y a Jerusalén, y por ende a Israel. Bien, entonces, la pregunta es esta la razón, mejor dicho, por la cual Dios no podía... Dios levantó la ley en los días de atrás. ¿Por qué? Porque Dios no podía volver a juzgar a Judá si su pueblo no tenía ley. ¿Cómo los iba a poder juzgar de robo si no había ninguna ley en ese momento? Porque la ley había sido quebrantada que dijera, no robarás. ¿Me explico? ¿Bien? Entonces, Dios levanta a Esdras o a Ezra justamente para cumplir su promesa de volver a juzgar a Judá. Por eso es que la ley de Moisés vuelve a ser restablecida luego del cautiverio, porque así lo había dicho el profeta Oseas. ¿Y quién da testimonio de esto? También el profeta Malaquías, que es justamente un profeta que viene después del profeta, de la restauración de la ley. Es un profeta del post-cautiverio que vive después de Esdras. Y él da testimonio de esto, diciendo que Israel vuelve a quebrantar la ley, porque así lo había dicho, así lo había profetizado Oseas. Judá, Jerusalén van a volver a caer, ¿cierto? Después del cautiverio, y Malaquías da testimonio de ello, diciendo, Malaquías capítulo 2 del versículo 8 al 11, diciendo, pero vosotros, aquí, paréntesis, aquí Dios le está hablando a los sacerdotes, ¿bien? Y es aquí donde dice entonces Dios a los sacerdotes, a los levitas, dice, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví. Paréntesis, el pacto de Leví era justamente guardar la ley de Moisés, es decir, la ley de Moisés y el pacto de Dios con los levitas estaban unidos bajo el amparo de la ley de Moisés. Bien, dice Jehová de los ejércitos, por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. ¿Qué significa hacer acepción de personas? Significa que solamente estaban considerando ellos como israelitas, como quien dice, solamente dignos del perdón de Dios y dignos del arrepentimiento, ¿cierto? A Israel y a ningún gentil. Eso en la ley de Moisés aparece como acepción de personas, y los profetas dan testimonio de la acepción de personas diciendo eso, es decir, cuando un israelita discrimina a un gentil, eso es acepción de personas. Bien, por eso dice, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley, es decir, bajo el amparo de la ley de Moisés, lo mismo que hacen los judíos hoy en día y los grupos judaizantes, hacen selección de personas, es decir, discriminan a los gentiles. ¿No tenemos todos un mismo Padre?, dice el profeta Malaquías. ¿No nos ha creado un mismo Dios? Por supuesto que sí. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? ¿Bien? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, y que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Es decir, el profeta Malaquías, luego del regreso de Israel a Canaán, da testimonio de que la profecía del profeta Oseas se estaba cumpliendo. Es decir, Israel, en este caso Judá y específicamente Jerusalén, vuelven a pecar, vuelven a caer en la idolatría, en la discriminación, y por eso quebrantan nuevamente el pacto de Dios con Moisés. Por lo tanto, podemos decir, como a modo de conclusión, por decirlo de alguna forma, que
Después de Esdras, de la restauración de la ley de Moisés por Esdras, la ley de Moisés vuelve a ser quebrantada, según lo dicho por el profeta Oseas. Y por otra parte, por eso podemos deducir que la restauración de la ley de Moisés por el profeta Esdras no es el cumplimiento de la profecía del nuevo pacto. Por lo tanto, Israel y los animales y los hombres a quienes Dios le promete un nuevo pacto tendrían que esperar otro nuevo pacto, otra nueva ley, otra nueva promesa. ¿Bien? Y esto se confirma porque ya lo habíamos dicho, Esdras enseñó a sus prójimos a conocer a Dios y la Escritura decía que el nuevo pacto no sería así. Y Esdras restauró la misma ley de Moisés y la profecía del nuevo pacto decía claramente que no sería la misma ley que había dado a sus padres, ¿cierto?, cuando estos salieron de Egipto. ¿Bien? Entonces, bien, esos son los datos que ya tenemos acerca del cumplimiento del nuevo pacto. Bien, eso era para descartar justamente, bíblicamente, a través de la Escritura, que Esdras no es el cumplimiento de la profecía del nuevo pacto. Entonces seguimos con lo mismo. Hay otros profetas que hablan también, no tan solo de una restauración de Israel, sino que de una profecía de ley que saldría en este caso de Sión. Nuevamente, Isaías en este caso confirma el trato de Dios con animales y el profeta Oseas, nuevamente el profeta Oseas, habla también del trato de Dios con animales. Por lo tanto, estos dos profetas, Isaías y Oseas, confirman lo que dijo Jeremías. ¿Bien? Entonces vamos primero con Oseas. Dice Oseas capítulo 2 del 18 al 22 lo siguiente: en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Lo mismo que decía el libro de Jeremías 31, versículo 27. Y quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Dios. Es decir, nuevamente volvemos a hablar del nuevo pacto, es decir, Oseas vuelve a mencionar un nuevo pacto con los animales, y nuevamente se habla de conocer a Dios. ¿Bien? Y en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Aquí tenemos nuevos antecedentes que están ligados al nuevo pacto, que son el trigo, el vino y el aceite. ¿Bien? El trigo, por decirlo... Bueno, lo vamos a ver más adelante, no saco nada con explicarlo ahora, sí que lo vamos a ver más adelante. El punto es que, bien, eso era la profecía de Oseas. Ahora la profecía de Isaías, que también habla de un nuevo pacto, dice lo siguiente. Isaías capítulo 2 el versículo 3 dice: y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Nuevamente habla de que Dios enseñará a los hombres, no que los hombres le enseñarán a los hombres, sino que Dios le enseñará a los hombres, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces aquí Isaías, que habla de un nuevo pacto, confirmando a través de la forma de enseñar este nuevo pacto, de la forma que Dios tendrá de enseñar este nuevo pacto, Él lo enseñará a los hombres y no los hombres a los hombres. Aquí, curiosamente, Isaías menciona diciendo muchos pueblos. Se supone que el pacto que Dios había profetizado por medio de Jeremías era solamente con Israel, pero aquí está diciendo que la ley que saldría de Sión sería escuchada por muchos pueblos y que Dios les enseñaría a esos pueblos sus caminos y sus sendas. Es decir, ¿acaso Isaías se contradice con Jeremías? Por supuesto que no. Ya lo veremos más adelante a través de algunos versículos bíblicos que nos darán la clave para entender por qué Jeremías dijo solo con Israel y por qué Isaías habla de los demás pueblos. ¿Bien? Entonces, primero, vamos a establecer en el mapa cuál es la diferencia entre el monte Sinaí y el monte de Sión. Primero, el monte Sinaí, tal como lo vemos aquí, está al sur del desierto de Sin. Bien, aquí estaba el monte Horeb o el monte Sinaí, desde el cual sale la ley que Dios le dio a Moisés. Sin embargo, la Escritura decía que de Sión saldría la ley, es decir, desde aquí, desde cerca del Mar Muerto, desde aquí, desde Jerusalén específicamente, saldría la ley. Insisto, la ley que Dios la ley que restauró Esdras no era una ley original que venía desde Sión, que fue dada en Sión,
sino que había sido la restauración de una ley que había salido del monte de Sinaí, del monte Oreb. Por lo tanto, esta es una nueva evidencia de que Esdras no es el cumplimiento de la profecía de Dios acerca del nuevo pacto. Bien, podemos decir que, claro, hay prácticamente, unos 700, 800 kilómetros entre el monte Sinaí y el monte de Sión que está en Jerusalén. Bien, por lo tanto, la ley del nuevo pacto que Dios promete una ley, es una ley distinta a la de Moisés. Bien, ahora bien, hay otra profecía del profeta Isaías que habla justamente de esto, y esta es una profecía mesiánica. Bien, y que a pesar de que no habla del nuevo pacto, sí habla específicamente de las bestias del campo y de las bestias salvajes, de las bestias que la ley tenía como animales impuros y como animales pulcros. Bien, con toda clase de bestias. Es mencionada aquí una profecía mesiánica, es decir, una profecía que habla de Jesús. Dice la escritura entonces: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus ojos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad señador de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, y el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. ¿Cómo sabemos que está hablando de Jesús? Primero, porque la frase que está ahí en el versículo 1 dice claramente: saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí era el padre del rey David. Bien. y Jesucristo es descendiente del rey David. Por eso que también se le llamaba Señor Hijo de David. Bien, entonces está profetizando acerca de un descendiente del rey David, sobre el cual reposará el Espíritu de Dios. Y es eso justamente lo que da testimonio Jesús en la sinagoga de Nazaret, en Lucas capítulo 4, cuando lee el libro de Isaías diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, etc. Y Jesús cierra el libro y la promesa de Isaías, que también es una profecía mesiánica que aparece en el capítulo 61 de Isaías, y cierra el libro y dice claramente: hoy día se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. Es decir, el Mesías da testimonio de que él es por una parte el descendiente del rey David, y por otra parte que está cumpliendo esta profecía acerca de que habla Isaías. Bien, por eso en el versículo 4 y en el versículo 5, si ustedes se fijan bien, está hablando del retorno de Jesucristo. Así es, porque dice: sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca. Eso es justamente lo que hace el jinete del caballo blanco. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Bien, es decir, es una profecía netamente apocalíptica. Bien, sin embargo, el versículo 6 dice: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Bien, es decir, nuevamente está nombrando a los animales dentro de una profecía en donde se habla del Mesías. Bien, es decir, aquí se está dando testimonio que la profecía que dijo Jeremías acerca de los animales, bien, estaba ligada, como lo dijo Jesús, al nuevo pacto. Por eso Jesús da testimonio del nuevo pacto, y que por ende se menciona entonces dentro de las profecías mesiánicas a los animales. Entonces ya tenemos esa conexión entre Jesús, el profeta Isaías y el profeta Jeremías. Bien, sin embargo, hay otras profecías de Jeremías que no tan solo hablan de los animales, sino que también hablan de un pacto. Dice Isaías 55 del 3 al 5 lo siguiente: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Lo mismo que profetizó Jeremías y lo que profetizó Oseas: haré con vosotros pacto eterno en las misericordias firmes a David. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado.
Aquí nuevamente está hablando del Mesías, pero ojo, fíjense que aquí dice que va a hacer un pacto, ¿cierto? Y dice un pacto eterno, basado en las misericordias firmes de David, en las misericordias firmes que Dios le dio a David, perdón. Bien, ¿cuáles son esas misericordias que Dios le dio a David? Muy sencillo, Dios hace con David un pacto, y Dios le promete a David, porque un pacto también es una promesa, ya lo dijimos, Dios le promete a David que de su descendencia nacería el Mesías. ¿Bien? Entonces cuando Isaías habla del rey David, está hablando de la descendencia del rey David y por ende está hablando del Mesías. Por lo tanto, el pacto eterno, aquí confirma Isaías, estaba ligado a la descendencia de David. ¿Bien? Y nuevamente vuelve a mencionar a los gentiles, diciendo: llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti. Bien, ¿será que contradice entonces Isaías a Jeremías? Por supuesto que no. Pero insisto, eso lo vamos a ver más adelante. Bien, ahora tocamos un nuevo parámetro, en este caso el rey David. Bien, que es algo que no habíamos considerado dentro de las profecías del nuevo pacto, pero que Isaías nos da luz de que justamente hay un pacto perpetuo que Dios promete a Israel y en el cual está involucrado el rey David, porque ese pacto está basado en las misericordias que Dios le da a David. ¿Y qué es lo que tenemos entonces que ver qué es lo que veremos acerca del rey David? Veremos que efectivamente hay un pacto perpetuo y el rey David, sin embargo, menciona que el pacto perpetuo es el pacto que Dios hizo con Abraham. Yo sé que esto es muy difícil de asimilar para los grupos judíos, para los grupos judaizantes, porque consideran que la ley de Moisés es eterna, pero no. David está diciendo que el pacto eterno, o que el pacto sempiterno, que el pacto que es para siempre, porque eso significa sempiterno, es el pacto que Dios hizo con Abraham. En ninguna parte se menciona a Moisés. ¿Bien? Entonces, además, el rey David menciona que Sión, desde donde saldría la ley, justamente está en Jerusalén, que es lo que profetizó Isaías, que de Jerusalén y de Sión saldría la ley. ¿Bien? Y otro aspecto interesante que nos interesa en este caso del rey David es justamente el orden que menciona una orden sacerdotal, que no es la orden sacerdotal de los levitas que Dios había ungido dentro de la ley de Moisés para que ministrara la ley de Moisés, sino que habla de una orden sacerdotal de un personaje que se llama Melquisedec y que Dios lo establece como sacerdote para siempre. ¿Bien? Entonces vamos a nombrar las palabras de, en este caso, David respecto de todo esto que hemos hablado. Dice el Salmo 105 del versículo 8 al 11: se acordó para siempre de su pacto. Aquí el rey David está hablando acerca de Dios. Dios se acordó para siempre de su pacto, es decir, sempiterno. De la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. Lo estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Es decir, David está diciendo que el pacto eterno es la promesa que Dios le hace a Abraham, diciendo: Abraham, a ti te daré y a tu descendencia te daré esta tierra, la tierra de Canaán. ¿Bien? Por lo demás, Abraham, Isaac y Jacob son los padres de Israel. Cuando la Escritura habla diciendo que Dios restablecerá el pacto con nuestros padres, se refiere a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y aquí David está diciendo que el pacto de los patriarcas es justamente traer a Israel a Canaán. Así de simple. Ese es para David, o ese es dentro del canon bíblico, el pacto. Eso significa el pacto sempiterno. Sempiterno significa para siempre. Bien, paréntesis, ¿cuál es la diferencia entre eterno y sempiterno? Bueno, sempiterno se supone que tiene un punto de partida, pero no tiene punto final. Y el concepto de eterno simplemente significa que no tiene ni principio ni fin. Esa es como la diferencia, pero ambos quieren decir lo mismo, es decir, son pactos que en algún momento se establecieron con el hombre y no tendrán fin, serán desde esta perspectiva para siempre. Bien. Hay otro salmo que es el Salmo 76 en los versículos 1 y 2 en que David habla nuevamente de algo similar, diciendo: Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre, en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Y en vez de nombrar, uno podría decir, a ver, ¿cómo explicamos esto? Uno podría decir, bueno, Sión se supone, de hecho Sión está en Jerusalén, al sur de Jerusalén. La pregunta es, ¿por qué en vez de nombrar a Jerusalén,
diciendo que allí estaba su tabernáculo, el rey David dice que en Salem está el tabernáculo. Muy sencillo, amigos míos, porque con esto quiere decir que la ciudad, la antigua ciudad de Salem, es lo que hoy día se conoce como Jerusalén. Y es allí donde está el tabernáculo, según el rey David, y la habitación de Dios en Sión. Bien, es decir, confirman entonces que Jerusalén es Salem. Bien, es la antigua ciudad de Salem. ¿Por qué digo esto, hermano? Muy sencillo, porque Melquisedec, el sacerdote que tiene un sacerdocio sempiterno, o que es para siempre, vivía justamente en Salem. Eso ya lo vamos a tocar más adelante, pero esta es la razón. Entonces con esto David justifica que efectivamente Jerusalén es Salem. Bien. Y el Salmo 110, versículo 4 al 6 dice lo siguiente: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí Dios le está diciendo esto al rey David. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas de muchas tierras. Bien, es decir, aquí Dios le está diciendo a David, o a la descendencia de David, en este caso Jesús, justamente que pertenece al orden sacerdotal de Melquisedec. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le dice esto a David? Porque David no era de la tribu de Leví. Los sacerdotes en los días de la ley, en los días de la ley de Moisés, se me lengua la traba, se me traba la lengua, eran solamente los sacerdotes que descendían o que eran de la tribu de Leví. Por eso se llamaban los levitas. Un levita, por derecho de tribu, por derecho propio, era, o por derecho que Dios le otorgó, mejor dicho, era sacerdote de Dios que ministraba en la ley de Moisés. Pero el rey David era de Judá, no era de la tribu de Leví. Entonces Dios confirma el sacerdocio del rey David, pero bajo otra orden sacerdotal, que no era la de la tribu de Leví, sino que era del sacerdote Melquisedec. Es decir, nombra un personaje que estaba fuera de la ley de Dios con Moisés, y que estaba fuera del sacerdocio levítico, diciendo que también sería sacerdote para siempre. Y esta promesa Dios se la da al rey David y por ende a su descendencia. Y por eso nuevamente vemos en el versículo 5 una especie de profecía apocalíptica en donde dice: el Señor está a tu diestra y quebrantará a los reyes en el día de su ira. Lo mismo que hace Jesús en su segunda venida. Juzgará entre las naciones. Juzgará entre las naciones, es decir, David, o mejor dicho, Isaías, porque Isaías vino después de David. Isaías pareciera ser que basó su figura de David en sus profecías mesiánicas en la figura de David. Por eso que nombra a las demás naciones. Bien, entonces ya tenemos a dos profetas o a dos hombres de Dios que hablan acerca del Mesías, y de que el Mesías está ligado a la orden de Melquisedec porque es descendiente de David, ¿cierto? Porque es de la tribu de Judá y no es de la tribu de Leví, y que todo esto tiene que ver no con Israel, sino que con las naciones. Entonces, en las naciones, apoyando a las naciones, por decirlo de alguna forma, tenemos a Isaías y a David, y por otra parte tenemos a Jeremías. Entonces, ¿existe una contradicción verdaderamente? Por supuesto que no. Pero faltan que analicemos muchos versículos para que lleguemos a concluir por qué Jeremías dice una cosa y por qué Isaías dice otra. Bien. Ahora, tal como lo decía un salmo, David señala que el pacto perpetuo, el verdadero pacto perpetuo, es la promesa que Dios le hace a Abraham. Bien, y aquí leemos entonces en Génesis 17 capítulos del versículo 7 al 11 aquella promesa diciendo: estableceré mi pacto entre mí y ti, le dice Dios a Abraham. Bien, aquí le está hablando Dios a Abraham: y tu descendencia después de ti en tus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardéis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros.
Entonces aquí pareciera que hay otro antecedente. Si bien es cierto, Dios dice que el pacto, que aquí hay un pacto perpetuo, que es el ofrecimiento de la tierra de Canaán a Abraham, ¿cierto? Aquí hay otro dato que es la circuncisión como señal del pacto eterno. Y es que eso es justamente una señal, no es el pacto en sí, sino que es una señal de ese acuerdo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo podemos comprobar que efectivamente la circuncisión no es parte del pacto eterno? Primero, porque David no lo nombra, ¿cierto? Y segundo, porque aún la misma ley de Moisés, desestima la validez de la circuncisión carnal, de la circuncisión física, diciendo que la verdadera circuncisión es el arrepentimiento del corazón. Bien, diciendo Deuteronomio 10, versículo 16, dice lo siguiente: circuncidad pues, aquí Moisés le está hablando, o Dios está hablando por medio de Moisés a Israel, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Es decir, está hablando de que la verdadera circuncisión es el arrepentimiento. Bien, y esto lo confirma un profeta que es justamente el profeta Jeremías, diciendo: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Bien, es decir, Jeremías llama al arrepentimiento diciendo que se circunciden, pero del corazón. ¿Cómo puede ser eso si el corazón obviamente no tiene prepucio? No está allí el prepucio. Muy sencillo, pues, amigos míos. Esto simplemente quiere decir que la verdadera circuncisión es el arrepentimiento. Es por esta razón que el apóstol Pablo señala claramente, diciendo: no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Es decir, la circuncisión válida no es cortar el prepucio, sino que dice, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre espíritu y letra? Muy sencillo, amigos míos. Cuando habla de letra, cuando se refiere a la letra, se refiere justamente a la letra que fue escrita en piedra en los días de Moisés. Bien, entonces desde esta perspectiva consideramos que el verdadero arrepentimiento, que es del espíritu y que es del corazón, no está ligado a la ley de Moisés. Bien, la alabanza de lo cual no viene de hombres sino de Dios. Bien, entonces aquí lo que habla Pablo es justamente eso, confirmar lo que dice incluso la misma ley de Moisés y el mismo profeta Jeremías, diciendo que la verdadera circuncisión es la del corazón. Por lo tanto, entonces, se confirma que la promesa de Dios con Abraham es solamente regresar el pueblo de Dios. Dios lo regresa a Canaán. Ese es el pacto eterno. Por eso que David solamente menciona que el pacto sempiterno, el pacto para siempre, es justamente esa promesa. Lo veíamos en el Salmo 105. Y confirmando esto, ahora, Isaías también habla del pacto sempiterno, que es justamente el pacto de Dios con Abraham, utilizando el mismo término. Por eso decimos que el profeta Isaías hablaba de este pacto también. Entonces hay algo curioso, porque Isaías en el capítulo 24 del versículo 3 al 7 menciona el pacto sempiterno, pero nuevamente no habla de Israel, sino que habla de la tierra, del mundo entero, diciendo que la tierra será juzgada justamente por haber quebrantado el pacto sempiterno. Dice así: la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Fíjense que aquí, este es un dato curioso. ¿Por qué? ¿Por qué me llama fuertemente la atención esta profecía? Primero, porque nombra el pacto sempiterno como señal de juicio para la tierra, no para Israel, sino para la tierra. Y es que esto quiere decir muy sencillo: el pacto sempiterno
según la perspectiva de David y según la perspectiva del profeta Isaías, está ligado con las naciones gentiles. Bien, lo acabamos de leer en los versículos que hemos visto. Y por ende, según esa ley que Dios dará a los gentiles, a las naciones, según esa ley será juzgada la tierra. Y es que eso es obvio, amigos míos. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés Dios la da para Israel. Bien, la única participación que tenían los gentiles en esa ley era si es que venía un gentil e ingresaba y se sujetaba a la ley de Moisés, ingresaba a la nación de Israel y por ende se sujetaba a la ley de Moisés. Esa era la única participación que tenía un gentil en la ley dada a Moisés. Bien, entonces la pregunta es, ¿qué pasa con el resto de los gentiles? ¿Qué pasa con el resto de los gentiles que se quedaron sin ley? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque si ustedes se fijan en las profecías, Mateo 24, por ejemplo, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y del juicio de Dios para la tierra, en las profecías de Apocalipsis, ¿cierto?, que nuestro hermano Pablo también menciona, nuestro hermano Pedro y nuestro hermano Judas también mencionan, ¿cierto?, diciendo que Dios vendrá a juzgar a las naciones. La pregunta es, ¿por qué me va a juzgar a mí, por ejemplo, que no soy judío, que no soy israelita, que soy gentil? ¿Por qué me va a juzgar a mí Dios si se supone que a mí Dios no me ha dado ninguna ley? ¿Por qué Dios me va a juzgar bajo la ley que Dios le dio a Moisés, que Dios le dio a Israel, por medio de Moisés, si se supone que esa ley es para ellos? Yo en este momento no tendría ninguna ley. Entonces Dios no me puede juzgar. ¿Por qué entonces Dios va a juzgar la tierra si se supone que a nosotros los gentiles no nos ha dado ninguna ley? No sé si me explico. Por ejemplo, yo soy chileno, ¿bien? Yo nací en Chile, por lo tanto las leyes que a mí me norman, que norman mi conducta, son las leyes de Chile. A mí no me puede venir a juzgar, por ejemplo, un policía de Argentina o de Brasil o de Uruguay o de cualquier otro país. No me puede venir a juzgar a mí por las leyes de ese país. ¿Por qué? Porque yo soy chileno y estoy aquí en Chile. Entonces, ¿por qué Dios va a juzgar a los gentiles si se supone que le dio una ley a Israel y no a los gentiles? Bien, esa es la pregunta. Ese es el análisis que quiero que hagamos. Bien, este análisis lo vamos a dejar pendiente. Bien, pero aquí ya Isaías nos da una clave diciendo que justamente el pacto sempiterno será dado, el pacto de Dios con Abraham sería dado a las naciones, y por haber quebrantado las naciones ese pacto sempiterno, Dios juzgará a la tierra. Recordemos que el pacto sempiterno justamente es hasta lo que hemos visto hasta el momento, ¿cierto? Lo que hemos visto hasta el momento acerca del pacto sempiterno es la promesa de darle a la descendencia de Abraham la tierra de Canaán. Esto es hasta el momento el pacto sempiterno, ¿bien? Entonces, ¿por qué? Si es un pacto de Dios para con Israel, ¿por qué entonces qué tienen que ver aquí el juicio contra los gentiles? Muy sencillo. Bueno, eso es lo que estamos tratando de explicar en este estudio y es lo que vamos a ver a continuación. Para ello entonces llegamos a Abraham. ¿Cuál fue la lógica de esto? Isaías hablaba del rey David. El rey David dijo que había un pacto eterno, que era el pacto de Dios con Abraham, y por eso llegamos a Abraham. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos interesa saber de Abraham en estos momentos respecto al pacto? Primero, que el pacto que acabamos de leer en el capítulo 17 de Génesis no es la única promesa que Dios hace a Abraham acerca del pacto sempiterno, acerca de llevar a Israel a Canaán. Bien. Segundo, vamos a ver por qué Dios decide bendecir a las demás naciones, según lo que dijo Isaías, bien, y según lo que dijo el rey David también. Y nuevamente y aquí vamos a confirmar la participación de Melquisedec en todo esto, amigos míos. ¿Por qué? Porque existe efectivamente un evento en que Abraham se topa con Melquisedec, que según las profecías dadas al rey David, era un sacerdote establecido para siempre. Bien. Génesis entonces, capítulo 12 del versículo 1 al 3, vemos la primera promesa de Dios a Abraham. Así es, amigos míos, lo que leímos en el capítulo 17 era la tercera promesa que Dios le hacía a Abraham. Pero ahora vamos a leer la primera ocasión en que Dios promete a Abraham la tierra de Canaán. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Bien, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces aquí hay algo que nos llama la atención, obvio. ¿Por qué? Porque lo primero que dice que le dice Dios a Abraham, es que voy a hacer de ti una nación, voy a hacer de ti un pueblo. Entonces Dios escogió a Abraham para sacar de él un pueblo, una nación. Y podríamos decir que efectivamente el pacto de Dios con Abraham solamente involucra a Israel. Pero fíjense la última frase, dice, y serán benditas en ti, en Abraham, no en Israel. En Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. La pregunta es, si Dios escogió solamente a Israel como pueblo, ¿por qué Dios le promete a Abraham bendecir a todas las familias de la tierra? Esa es la pregunta. Entonces encontramos que Abraham no solamente habla del pueblo de Israel, sino que habla de las demás naciones. Por lo tanto, esta que es la primera promesa de pacto perpetuo con Abraham, es la que involucra a los gentiles y a Israel. Entonces aquí está la respuesta del por qué Jeremías habla de los israelitas, y por qué Isaías habla del nuevo pacto a los gentiles, y por qué David habla del nuevo pacto con los gentiles. Porque David había dicho que el pacto eterno era el pacto de Dios con Abraham, y este es el pacto de Dios con Abraham. Perdón que haya movido un poco la pantalla. Este es el pacto de Dios con Abraham. Bien, serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Entonces aquí está la respuesta, amigos míos. El pacto eterno tiene que ver con los gentiles. Tiene que ver con Israel y tiene que ver con los gentiles. Pero esta no es la única evidencia bíblica que habla de ello, sino que seguiremos viendo versículos clave, que son claves en este asunto. Bien, entonces, ¿por qué les digo esto? Muy sencillo, todo esto lo confirma el apóstol Pablo. Es decir, Pablo no hablaba disparates, no hablaba cosas al azar, no hablaba cosas que les dijera, que uno podría decir, no, este tipo estaba loco. En un momento, obviamente, Pablo dijo, sí, permítanme hablar como loco, pero eso no lo hizo en todas sus cartas, lo hizo solamente en una carta y por un asunto específico. Por lo tanto, Pablo sí sabía de lo que estaba hablando, sobre todo considerando que era un rabino que fue criado a los pies del rabino Gamaliel. Bien, entonces Pablo sí sabía, sí conocía la ley, sí conocía las promesas. Por eso Pablo le dice a los Gálatas lo siguiente: así Abraham creyó y le fue contado por justicia. Sabed por lo tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Fíjate lo que dice la Escritura. Dice que todos aquellos que tienen fe son hijos de Abraham. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Puede ser un gentil hijo de Abraham? Por supuesto. Si tiene fe, puede ser hijo de Abraham. ¿Por qué? Muy sencillo, hermanos. Abraham no era israelita, Abraham no era judío. ¿Por qué? Porque judío significa que viene de la tribu de Judá. Bien, y la tribu de Judá es hija o es descendiente de la tribu de Israel. Israel fue el nombre que Dios le puso a Jacob, y Jacob es el nieto de Abraham. Es decir, Israel es Jacob. Israel no es Abraham. Entonces Israel no era judío, no era israelita y tampoco había sido circuncidado. Es decir, estaba en la misma posición que cualquier gentil hoy en día, que no es judío, que no es israelita y que por ende no está circuncidado, pero en algún momento de su vida creyó en Dios, y esa creencia, esa fe, le fue contada como justicia delante de Dios. Por eso la Escritura dice que todos los que tienen fe son hijos de Abraham, porque Abraham hizo lo mismo que hacen los gentiles hoy en día. No son israelitas, no son circuncidados, no son judíos, pero creyeron en Dios. Amén. Entonces, por eso Pablo señala esto: los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. A ver, ¿de qué está hablando Pablo? ¿Está hablando de gentiles? Sí, ya lo habíamos visto. Diciendo, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Es decir, cuando hablamos de buena nueva, hablamos de evangelio. Es decir, Pablo está diciendo que la promesa que Dios le dio a Abraham, en la cual está basada el pacto sempiterno o el pacto eterno, dice que esa promesa del pacto eterno, allí estaban los gentiles, porque dice, en ti serán benditas todas las naciones. Es decir, el pacto eterno o el pacto sempiterno está involucrado el tema de los gentiles. Bien,
Por eso dice, de modo que de hecho no tan solo eso, sino que dice que le dio las buenas nuevas a Abraham, es decir, el evangelio de Jesucristo está basado en el pacto sempiterno. Entonces existe una relación entre todo lo que dijo Jeremías, todo lo que dijo Isaías, todo lo que dijo el rey David, y que encontramos la clave en Abraham, porque Dios le había dicho a Abraham justamente eso: van a ser benditos los gentiles. En ti, Abraham, van a ser benditos los gentiles. Y eso es lo que tenía que validar Jesucristo. Bien. Entonces dice, de modo que los que son de fe son bendecidos en el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, en este caso de la ley de Moisés: maldito todo aquel que no permaneciera en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y es evidente que nadie puede hacer todos los parámetros de la ley durante toda su vida. Bien. Por lo tanto, los que quieren estar bajo la ley de Moisés, adventistas, neojudíos, neojudaizantes, judíos mesiánicos, etcétera, etcétera, están bajo maldición. Yo les voy a... aquí el apóstol Pablo explica por qué. Dice, y que por la fe y que por la ley de Moisés, ninguno se justifica para con Dios. Esto es evidente, porque la ley dice, el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe. Por supuesto que no, porque la ley de Moisés fue dado, ¿cuánto? 430 años después de que Dios promete a Abraham. Bien, por eso la fe fue primero, Abraham fue primero y después fue la ley. Bien, por lo tanto, la ley no tiene nada que ver con la fe. Dice, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, los judíos, dice Pablo, hecho por nosotros, maldición, porque escrito está en la ley de Moisés, maldito todo el que es colgado de un madero. Es decir, la misma ley de Moisés maldice a nuestro Mesías. ¿Para qué? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, no la ley de Moisés, la bendición de Abraham, la promesa que Dios le dio a Abraham, en donde estaban incluidos los gentiles, dice, alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Bien, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Bien. Perdón, aquí me falló un poco la presentación, voy a ver si la puedo restaurar acá. Y siguiendo con la escritura en Gálatas, dice el versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas todas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, es decir, como si hablase de mucho, no dice a las simientes como si hablase en plural, sino solamente de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Es decir, la ley de Moisés no abroga la promesa que Dios le había hecho a Abraham para bendecir a los gentiles. Bien, por eso Dios recrimina, acuérdense del libro de Malaquías que veíamos en un principio, Dios recrimina a Israel porque dice en la ley de Moisés hacen acepción de personas, es decir, discriminan a los gentiles, así de simple. Dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió, es decir, la herencia, nuestra herencia en Cristo Jesús, que vamos a tener una vez que llegue su reinado, dice que Dios la concedió por la promesa, no por la ley de Moisés. Por eso insisto, hermano, todos los que están bajo la ley de Moisés están bajo maldición. ¿Por qué? Porque en la ley de Moisés, según la ley de Moisés, el único que te puede perdonar es justamente el sacrificio que tiene que hacer un levita en el templo. El sacrificio no se puede hacer fuera del templo, por si alguien no lo sabía. Por lo tanto, si no hay templo en este momento, no hay ningún levita que pueda hacer un sacrificio. Y al no existir algún levita que haga un sacrificio, no hay perdón de pecado para ninguno que está bajo la ley de Moisés. Es decir, si yo quiero ganarme bajo la ley de Moisés, no tengo perdón de pecados. ¿Por qué? Porque el Mesías no está ministrando bajo la ley de Moisés, está ministrando bajo la ley de Leví. Bajo la ley de la orden sacerdotal de Melquisedec. Bien, no hay nadie que en este momento esté haciendo sacrificios bajo el perdón ofrecido por los sacerdotes de Leví. Por eso Pablo dice, los que están bajo la ley en este momento están bajo maldición, porque no hay quien los perdone. El Mesías no los puede perdonar porque el Mesías no es levita. Bien. Entonces, si quieren salir de la maldición, tienen que salir de la ley de Moisés, así de simple, y entonces el Mesías los restaurará.
Por eso que las bendiciones del nuevo pacto hablan de una restauración de Israel. Si Israel quiere ser restaurado como fue restaurado antaño, no a través de guerra, ni de acuerdo, ni de rumores de guerra, ni de armamento nuclear como está haciendo hoy en día, si quiere ser restaurado en paz como lo fue en su momento, entonces tiene que aceptar las leyes del nuevo pacto, es decir, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pero ese ya es otro tema aparte. El punto es que, bueno, ya hemos visto entonces que la promesa de Abraham incluye a los gentiles, que esa promesa es el origen del pacto sempiterno, o el pacto eterno, y que finalmente de ello dan testimonio Jeremías, Isaías, Oseas y el rey David. Y ahora nos toca ver una profecía que habló Dios para el rey David, que es la profecía de Melquisedec, diciendo, Dios le dijo a David, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. ¿Por qué según la orden de Melquisedec? Porque la orden de Melquisedec no estaba bajo la ley de Moisés. Bien, en los días de Abraham no existía la ley de Moisés. Por lo tanto, el sacerdote Melquisedec estaba fuera de la ley de Moisés. Entonces aquí nombramos en Génesis capítulo 14, versículos 18 y 19 al personaje llamado Melquisedec, diciendo, entonces Melquisedec, rey de Salem, es decir, rey de Jerusalén, de la antigua Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo, así es, había un sacerdote del Dios Altísimo en Jerusalén, fuera de la ley de Moisés. Sacó pan y sacó vino, exactamente los mismos elementos que toma Jesús al momento de establecer el nuevo pacto. Por eso les decía, la profecía, el establecimiento del nuevo pacto que hace el Mesías no está ligado a la ley de Moisés, sino a la promesa, al episodio de Melquisedec con Abraham. Y bendijo a Abraham diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Es decir, nuevamente vemos cómo un gentil que no era israelita, que no era judío, que no era circunciso, bendice al patriarca Abraham. Por lo menos Abraham era hebreo, porque técnicamente desciende de Eber. La escritura dice que los hebreos son los que descienden de Eber. Pero Melquisedec ni siquiera desciende de Eber. Bien, es decir, ni siquiera Melquisedec no tenía nada que ver con Israel. Y aún así bendijo a Abraham. Bien, por eso les decía, sacó pan y vino, que es justamente la bendición del nuevo pacto que hace Jesús, confirmando entonces que Jesús es descendiente del rey David y está relacionado con la orden sacerdotal de Melquisedec. Y por otra parte, tal como lo dijimos, Abraham ni siquiera era israelita, porque Israel es Jacob, ¿bien? Y Melquisedec no era hebreo ni israelita. Sin embargo, hay una teoría, hay quienes dicen, y la misma palabra lo confirma, de que Israel, en ese momento, que no existía, estaba siendo representado por Abraham. Lo cual es algo totalmente atrevido, porque estamos diciendo con eso que Israel fue bendecido por un sacerdocio mayor, por un sacerdocio gentil. E Israel pagó diezmos a un sacerdote gentil. Si Israel estuviera representado por medio de Abraham, entonces eso debe ser así. ¿Cómo lo podemos comprobar? Muy sencillo, porque hay una carta que no es la carta que escribió el apóstol Pablo, que es la carta a los hebreos, que dice, bueno, ¿por qué no la escribió el apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo justamente era un apóstol que no se dirigió a los hebreos, se dirigió a los gentiles. Por lo tanto, la carta a los hebreos no la escribió Pablo. Sin embargo, confirma mucho de lo que dice la Escritura en el Antiguo Testamento, justamente cuando habla de Melquisedec, diciendo lo siguiente: porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Es decir, Dios toma un sumo sacerdote para que presente expiación por él y por el pueblo. ¿Bien? Y nadie toma para sí esta honra, es decir, nadie se dice a sí mismo, yo voy a ser sumo sacerdote, ¿bien? Sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Es decir, es Dios quien establece el sumo sacerdocio, ¿bien? No el hombre. Y así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es decir, el Padre, el que le dijo, tú eres mi hijo, el Padre lo estableció como sumo sacerdote. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.
no dice, dice claramente la carta a los hebreos que Jesús está bajo el sacerdocio, bajo la orden sacerdotal de Melquisedec. ¿Por qué dice esto? Porque técnicamente el Mesías, Cristo, no era levita. No tenía derecho a ser sacerdote. Jesucristo no tenía derecho a ser sacerdote según la ley de Moisés. Por lo tanto, no puede ministrar en la ley de Moisés, porque el Mesías es justamente judío, es decir, desciende de la tribu de Judá, y Dios no dice nada respecto del sacerdocio en la tribu de Judá. Los únicos sacerdotes que existían eran los levitas. Y eso es justamente lo que dice Hebreos, diciendo: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a aquel que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. ¿Por qué dice esto la carta a los hebreos? Muy sencillo. Porque, bueno, más adelante en el capítulo 7 del versículo 1 al 7 dice lo siguiente, hablando de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, es decir, de Jerusalén, que significa también rey de paz. Bien, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Bien, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos. Es decir, antiguamente, ¿cierto?, se daba los diezmos a una persona que se supone que era establecida como mayor. Bien, entonces aquí en este momento hay uno que es mayor que Abraham y es justamente Melquisedec. Por eso Abraham pagó el diezmo a Melquisedec. Y Melquisedec lo bendijo con pan y vino. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Bien, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, es decir, Melquisedec no tenía ninguna genealogía en Leví, dice que tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Es decir, sin discusión alguna, Abraham es bendecido por Melquisedec. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Es decir, aquí la carta de Hebreos está planteando la idea de que Israel estaba, justamente con la tribu de Leví, obviamente, y todas las demás tribus que componen el pueblo de Israel, estaba representado por Abraham. Es decir, Abraham estaba representando en ese momento al pueblo de Israel. Es decir, Israel debe reconocer el sacerdocio de Melquisedec para poder ser bendecido y por ende para poder ser perdonado. Así de simple. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro, Leví y obviamente Israel. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? Perdón, leo de nuevo. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, no es una pregunta, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el sacerdocio de Melquisedec, según la orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, dice, ojo, Dios no cambia al sacerdote, Dios cambia derechamente todo el sacerdocio, toda la orden sacerdotal. Dice, porque cambiado el sacerdocio es también que haya un cambio de ley. Bien, y de aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar, es decir, no hay ninguna evidencia de que algún judío descendiente de la tribu de Judá, como lo fue el Mesías, haya servido en el tabernáculo. Bien, sin embargo, ¿por qué Dios establece el sacerdocio de Melquisedec al Mesías? Porque es lo que le había prometido a David. Bien,
Porque manifiesto es que nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Es decir, Dios estableció el sacerdocio de Melquisedec en el Mesías, fuera de la ley de Moisés. Hermano adventista, hermano judaizante, usted que cree que está en lo correcto por estar en la ley de Moisés, aquí está diciendo claramente que el Mesías no está relacionado ni él ni su sacerdocio con la ley de Moisés. Insisto, si usted quiere obtener el perdón de sus pecados, debe remitirse al Señor Jesucristo según la orden de Melquisedec y no a la ley de Moisés según la orden sacerdotal de Leví, porque esa ley, según la Escritura, ya está inválida. ¿Bien? Pero eso no es todo. Ahora vamos a ver quién fue este personaje Melquisedec, del que tanto se habla, la carta de los hebreos, la promesa de Dios con David y la escena de Abraham con Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec? Para muchos Melquisedec fue una aparición del mismo Jesucristo. Eso es falso, amigos míos. Sin embargo, ¿por qué digo que es falso? Porque hay muchas evidencias extrabíblicas que dicen claramente que Sem fue el hijo de Noé. A ver. Se supone que pasaron miles de años entre Noé y Abraham, ¿cierto? Y obviamente miles de años entre el hijo de Noé y Abraham. Eso nos dice la tradición, eso nos dice la lógica de los ignorantes. ¿Por qué? Porque si ustedes sacan la cuenta, y lo dijimos en el capítulo que hablamos acerca de la Torre de Babel, ¿bien? Que Noé incluso todavía estaba vivo en los días de Abraham. Noé no murió al otro día de que ocurrió el diluvio. No, amigos míos, la Escritura dice claramente en el libro de Génesis, en los capítulos 5, me parece, entre los capítulos 5 y 7, que Noé vivió 950 años y que el diluvio fue cuando Noé tenía 600 años. Y en ese momento Melquisedec o Sem dice que tenía 100 años. Bien, su hijo Sem tenía 100 años. Entonces, en el capítulo 11 de Génesis está la genealogía de Sem. Y finalmente vemos que Abraham es descendiente de Sem, es la 10ª generación. Pero si sacamos la cuenta de los años de esas generaciones que aparecen en el libro de Génesis, nos podemos dar cuenta que Noé todavía estaba vivo en los días de Abraham. Por lo tanto, Melquisedec todavía estaba vivo en los días de Abraham. Por lo tanto, existe una evidencia clara de que pero muy probablemente Sem haya sido Melquisedec. Bien, ¿por qué digo esto? Porque la pregunta que nos cabe en evidencia es cómo llegó Melquisedec, cómo comprobamos que Sem era justamente Melquisedec y cómo llegó a ser Sem sacerdote. ¿Quién lo ungió? Tenía que haber sido ungido por alguien mayor. ¿Quién le dio la unción sacerdotal? Muy sencillo, su padre, Noé. ¿Cómo lo podemos comprobar? Porque la misma Escritura dice que Dios bendijo a Sem y fíjense la bendición que Dios le da a Sem. Dice, y despertó Noé de su embriaguez, porque Noé se había emborrachado, y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos serás a sus hermanos. Bien, porque fue, bueno, el episodio aquí es que Cam, el hijo menor de Noé, mientras Noé se había emborrachado, Cam lo vio desnudo. Bien, entonces el punto es ese. Dios maldice al hijo de Cam. Bien, y dijo, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Primera bendición. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Segunda bendición a Sem. Y Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Bien, es decir, vivió en un total de 950 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años. Bueno, ahí aparece. Entonces, se dan cuenta que Dios bendice a Sem. Bien, no bendice a Jafet, no bendice a Cam, sino que simplemente dice engrandezca Dios a Jafet. Pero aquí el que tiene la bendición de Noé es justamente Sem. Por lo tanto, existen evidencias de que probablemente Sem haya tenido una bendición sacerdotal. ¿Por qué digo esto? Porque técnicamente Noé en esos momentos era el único personaje que había, por decirlo de alguna forma, representaba a Dios en la tierra. No existía otro, amigos míos. Por lo tanto, el que tenía el que tenía la bendición del representante de Dios
era el sacerdote. Lo mismo ocurrió con Moisés. Moisés era el representante de Dios en la tierra y Aarón era sacerdote de Moisés. Por eso Moisés bendice a Aarón. Lo mismo ocurre acá, amigos míos. Bien, entonces, bueno, esa la evidencia específica. Esto yo sé que es nuevo para los cristianos, pero hay evidencia específica, extra bíblica, y los judíos lo saben, de que Sem es Melquisedec, no es otro. Sem es Melquisedec, ¿bien? Y esto los judíos lo saben. ¿Qué es lo peor de todo, amigos míos? ¿Por qué digo que es lo peor de todo? Ahora, llegamos, imagínense el tremendo recorrido que hemos hecho y a través de la Escritura, y cómo llegamos a Abraham, ¿bien? Perdón, cómo pasamos de Abraham a Melquisedec y de Melquisedec a Noé. Ahora, ¿qué podemos saber de Noé? ¿Qué tiene que ver Noé con todo esto? ¿Por qué Melquisedec tenía una bendición que justamente era la bendición de Noé y que a través de esa bendición es la misma bendición del Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces existe una relación entre la bendición de Jesucristo y la bendición de Melquisedec, que era Sem. Sin embargo, la bendición de Sem la obtuvo de Noé. ¿Qué tiene que ver Noé con todo esto? Muy sencillo, amigos míos. Dios hizo un pacto con Noé. Prometió volver a pactar con ellos. En este caso con Noé, con la familia de Noé y con los animales. Así es, Dios le había prometido a Noé hacer un pacto con los animales, tanto con los animales que estuvieron dentro del arca y así como los animales que estuvieron fuera del arca. Es decir, amigos míos, lo que dijo Jeremías no fue un disparate. Lo que prometió Isaías respecto de la profecía mesiánica del Mesías con los animales tampoco fue un disparate. ¿Por qué? Porque Dios había prometido a Noé hacer un pacto con los animales que estuvieron dentro del arca y también fuera del arca. Veamos qué es lo que Dios prometió a Noé, diciendo: y habló Dios a Noé y sus hijos diciendo: he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Es decir, toma en cuenta que la familia de Noé era la única familia que vivía en ese momento. Él, sus hijos, su señora y las esposas de sus hijos eran los únicos seres humanos sobre la tierra. Entonces Dios le dice a Noé: voy a hacer un pacto con ustedes y con sus descendientes. Es decir, Dios le promete a Noé un pacto con toda la tierra, y además dice: y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Y estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y le dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Entonces aquí Dios hace nuevamente una promesa perpetua, hermano. Una promesa perpetua que es mucho más antigua que la promesa de Dios con Abraham, que es la promesa que Dios le hace a Noé, diciendo que haría un pacto con toda su descendencia. Es decir, si nos ponemos en estricto rigor bajo la luz de la palabra, entenderemos que todas las naciones, incluso Israel, descienden de los hijos de Noé. ¿Bien? Y ese es el pacto perpetuo. Entonces, esta es la razón, amigos míos, por la cual Dios promete a Abraham un pacto perpetuo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque Dios ya se lo había prometido a Noé. Y Dios no podía echar por tierra lo que le había prometido a Noé. Un pacto de Dios con todos sus descendientes. Por lo tanto, Dios toma a Abraham y le dice: voy a hacer un pacto contigo y con todas las familias de la tierra. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué tienen que ver los animales en todo esto? Por fin vamos a descifrar qué tienen que ver los animales con todo esto. Nosotros estamos acostumbrados a que nos digan que la iglesia, que el pueblo de Dios, son las ovejitas de Dios. Sin embargo, esto no es tan así, hermano. Esto es más parte de una tradición, pero no es tan bíblico. ¿Por qué? Porque si vemos todas las referencias en que Dios o en que la Escritura habla de quiénes son las ovejas, nos vamos a dar cuenta de que las ovejas de Dios son solamente el pueblo de Israel, nadie más. Bien, entonces Isaías, estamos entrando en el tema de los animales que justamente hemos dejado pendiente desde los días desde la profecía de Jeremías. Bien.
Dice Isaías 53:6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En esta profecía mesiánica, Isaías está diciendo que todos nosotros, es decir, todos los judíos, nos descarriamos como se descarrían las ovejas. Es decir, está diciendo que los judíos o Israel son las ovejas. Eso es lo que dice también Jeremías. Dice Jeremías capítulo 50, versículo 6, ovejas perdidas fueron mi pueblo. Bien, ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Es decir, ¿quiénes son las ovejas? Justamente Israel. Bien, y dice Primera de Reyes 22:17 diciendo, aquí habla el profeta Micaías, diciendo, entonces él dijo, el profeta Micaías dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvanse cada uno a su casa en paz. Vi a Israel como ovejas. Israel entonces son las ovejas. Por eso Mateo capítulo 15 al 24 dice, aquí habla el Mesías, diciendo, no soy yo enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, desde la perspectiva bíblica, los gentiles no son las ovejas. Solamente el pueblo de Israel son las ovejas. Y justamente el Mesías vino a sus ovejas, a nadie más. Bien, yo sé que esto puede parecer fuerte, pero tranquilos, ya vamos a explicar por qué llegó el Evangelio de Jesús a nosotros. Y es que la clave la tenemos en Hechos capítulo 10, de los versículos 30 al... del 3 al 15. En el capítulo 10. Vamos a tomar solamente dos pasajes para no leer todo el capítulo 10. Vamos a tomar solamente dos pasajes de este episodio bíblico, diciendo, entonces Cornelio, que era un gentil, dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, a la hora novena, mientras oraba en mi casa, y vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón el curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti. Aquí Cornelio le está dando las explicaciones del por qué había llegado a encontrarse con Pedro, y le dice a Pedro, en el versículo 33, diciendo, así que luego vine por ti y tú has hecho bien en venir. Le dijo Pedro. Ahora pues, todos nosotros que estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Fíjense en esa frase, la frase por la cual cayó Israel en los días del profeta Malaquías. Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Bien, es decir, aquí Pedro está reconociendo que llegó un gentil enviado por Dios, y que al ver ese envío, Pedro dice, hoy en verdad entiendo que Dios no hace acepción de personas, es decir, Dios no discrimina a los gentiles. Bien, y esto es lo que reconoce Pedro, sino que se agrada en toda nación del que le teme y hace justicia, lo mismo que entonces que Dios le prometió a Abraham. Entonces entendemos por esto que el evangelio de Jesucristo, como dijo Pablo, estaba ligado a la promesa de Dios con Abraham con respecto a los gentiles. ¿Y por qué por qué Pedro dedujo esto? Muy sencillo, y es aquí donde tenemos la clave del concepto de los animales, porque dice lo siguiente, en los primeros versículos de este capítulo, dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz diciendo, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él a la segunda vez, diciendo,
Lo que Dios limpió no llames tú común. Esto hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido del cielo. Fíjense que aquí Pedro tiene una visión de toda clase de cuadrúpedos y animales terrestres. Bien, y Dios le dice que ya no los llame inmundos a todos esos animales que bajo la ley de Moisés eran inmundos, que ya no los llame inmundos, porque lo que Dios creó no puede ser llamado común ni tampoco inmundo. Entonces Pedro tuvo esta visión 3 veces y esta visión, a través de esta visión, dedujo que los animales justamente son los gentiles. Así es, amigos míos. Por lo tanto, cuando Jeremías habla acerca de una promesa de pacto a los animales, igual que hace el profeta Oseas, está hablando de una promesa de pacto a los gentiles. Lo mismo hace el profeta Isaías, por eso Isaías habla de los gentiles. Por eso David habla diciendo que el pacto sempiterno es el pacto de Dios con Abraham, en donde se involucra a los gentiles. Y en ese pacto, según las palabras de Pablo, está avanzado el Evangelio de Jesucristo y es confirmado aquí por el apóstol Pablo luego de esta visión de los animales. Por lo tanto, las ovejas son el pueblo de Israel. Efectivamente, no hay discusión de ello, pero Dios no desechó al resto de los animales, porque eso es lo que le había prometido a Noé. Entonces vemos que lo que promete Jeremías justamente viene de muchos años antes, según lo que le había prometido Dios a Noé. Por lo tanto, es aquí donde encontramos la lógica de todo el nuevo pacto. Primero, porque Dios prometió a Noé pactar con los animales. Luego, Dios prometió a Noé bendecir a todas las naciones. Los profetas hablaron de un pacto con los animales. Isaías profetizó de un pastor de los animales, que es Jesús, de ovejas y animales. Jesús habló de un nuevo pacto un poco antes de morir y Pedro fue quien abrió la puerta a los gentiles a través del episodio que veíamos en el libro de los Hechos, capítulo 10. Entonces, por esta razón, entonces, como otro resumen, Pablo señala que los que están bajo la ley están bajo maldición. Tal como lo habíamos dicho, Jesús no está ministrando en el pacto de Leví ni en el pacto de la ley mosaica. Los que están bajo la ley dada a Moisés no pueden ser perdonados. Insisto, hermanos míos, no hay sacerdotes levitas en este momento porque no hay templo. Si alguien hace un sacrificio expiatorio fuera del templo, ese levita está quebrantando la ley de Moisés. Bien, y si la quebranta no puede ser perdonada porque, insisto, Jesús no está ministrando en la ley de Moisés, no está perdonando bajo el pacto de Dios con Leví. Aunque los hubiera, insisto, no son mayores que el sacerdocio de Jesús, ni tampoco pueden hacer sacrificios fuera del templo. Entonces, esto es lo que dice, lo que rescatamos del libro de Hebreos. Ahora tenemos un sumo sacerdote de la orden sacerdotal de Melquisedec y también tenemos un nuevo pacto, porque cambiando el sacerdocio hay nueva ley y hay nuevo pacto. Entonces el nuevo pacto es un pacto perpetuo dado a Abraham, según lo dicho, a Noé, un pacto con los animales. Bien, entonces se cumple lo que dijo Jeremías, un nuevo pacto es distinto al pacto que Dios le dio con Moisés. ¿Por qué? Porque el pacto de Dios con Moisés, o el pacto mosaico, primero no fue perpetuo, profetizaba su propio término. Algunos mandamientos solamente son perpetuos, no toda la ley, sino que algunos mandamientos, en específico el día de reposo, la Pascua y algunos mandamientos de los levitas. Y también Jesús enseña sus propios mandamientos. Esto es lo que veremos en el próximo capítulo, amigos míos. Se me lengua la traba. Así que eso. ¿Se dan cuenta entonces cómo toda la perspectiva bíblica dice que el nuevo pacto no está relacionado con la ley de Moisés? Si quieren más evidencia, entonces veremos todos estos puntos que acabamos de mencionar, que están todavía aquí en pantalla, en el próximo capítulo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Nos vemos en el próximo episodio de este proyecto llamado Cristiano Consciente. Bendiciones. Espero que les haya gustado este estudio bíblico. Si les gusta, compártanlo, suscríbanse y denle like. Eso solamente. Bendiciones.